Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco, su obra A un gobernante falto de instrucción. Esto es parte también de las moralias. ¿Conoce usted a un gobernante sin instrucción? Bueno, Plutarco advierte con claridad que el poder sin formación es una fuerza peligrosa, tanto para quien lo ejerce como para quienes lo padecen. La obra se presenta como una exhortación ética y política. Gobernar no es mandar por mera autoridad, sino conducir con razón, virtud y dominio de sí. Para Plutarco, la educación filosófica no es un adorno del gobernante, sino su fundamento más sólido, pues sólo quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo puede aspirar a gobernar a otros con justicia, mesura y humanidad. Ese es el mensaje final que nos quiere transmitir Plutarco a través de estos escritos políticos. Así que sin más dilación, vamos allá, estimados. Bueno, fíjense que aquí Plutarco va a empezar con un relato sobre Platón y los cireneos. Claro, porque los cireneos solicitan a Platón que les entregue leyes escritas y organice su régimen político, petición que Platón rechaza. ¿Y por qué? La razón de esta negativa no es el desprecio por la legislación, sino la convicción de que una ciudad en plena prosperidad material es, paradójicamente, un terreno hostil para la razón y la disciplina política. O sea, la abundancia, en ese sentido lo que quiere explicar Plutarco con respecto a este relato de Platón, es que la abundancia genera soberbia y autosuficiencia, disposiciones del carácter que hacen al ser humano arrogante, arisco e ingobernable. Cuando cree tener la prosperidad al alcance de la mano, eco claro del juicio trágico de Eurípides sobre la naturaleza humana frente al éxito y la fortuna, bueno, ahí el hombre se vuelve peor. A partir de esta constatación, entonces, Plutarco explica por qué resulta tan difícil aconsejar a los gobernantes. Ustedes lo podrán observar en el día a día en las noticias. Estos no rechazan la razón por ignorancia teórica, sino por temor práctico. Someterse a la razón implica aceptar límites, deberes y responsabilidades que restringen los privilegios asociados al poder. Es típico que cuando alguien quiere postular a un cargo público se tiene que deshacer de ciertos privilegios. Por ejemplo, aquellos empresarios que quieren optar a un cargo público tendrán que renunciar a acciones que les genere un conflicto de interés, por ejemplo. Esto es un ejemplo contemporáneo. Gobernar con justicia exige obedecer a un principio superior, y esto es precisamente lo que los gobernantes mal formados detestan. Plutarco ilustra esta idea con el ejemplo histórico del rey espartano Teopompo, quien aceptó compartir el poder real con los éforos. Acuérdense que los éforos eran los magistrados de Esparta. Frente al reproche de su esposa, que veía en ello una disminución del poder heredado, Teopompo responde con una afirmación decisiva: el poder será mayor precisamente porque será más seguro. La seguridad del poder proviene de su moderación, no de su exceso. Profundiza esta idea Plutarco mediante una analogía tomada del ámbito médico. La razón nacida del saber filosófico actúa como una euexía, que es una buena disposición del cuerpo político. Y claro, no elimina la autoridad del gobernante, sino que la depura, librándola de aquello que la vuelve inestable y peligrosa. Así como un cuerpo aparentemente vigoroso puede ocultar una salud frágil, un poder absoluto sin razón puede parecer fuerte, pero está internamente corrompido. Plutarco también critica la falsa concepción de la grandeza política. Los gobernantes sin instrucción, dicen, imitan a malos escultores que creen aumentar la majestuosidad de un coloso, exagerando sus gestos, zancadas, desmesuras, brazos extendidos, bocas abiertas. Del mismo modo, estos gobernantes confunden la autoridad con el gesto teatral. Tienen una voz más grave, una mirada feroz, aspereza de trato, aislamiento. Sin embargo, como las estatuas colosales,
Su interior está relleno de materiales pesados y burdos, sin verdadera forma ni vida. De hecho, Plutarco compara estas estatuas con los gobernantes mal instruidos, porque en las esculturas el peso interno les da estabilidad. En los gobernantes, en cambio, la ignorancia interna los desequilibra y los precipita. Al levantar su autoridad sobre una base que no coincide con su propia estructura moral, terminan tambaleando y cayendo. Frente a esta deformación del poder, Plutarco introduce una imagen muy clara, así como una regla recta endereza aquello que se ajusta a ella. El gobernante debe ante todo gobernarse a sí mismo, enderezar su alma y formar su carácter para poder dar forma justa a sus súbditos. De hecho, esa es la definición y el objeto de la virtud de acuerdo con Plutarco, ¿no? Gobernarse a sí mismo. Eso es lo clave de la virtud en Plutarco, ¿no? Nadie puede enderezar si está caído, ni enseñar si es ignorante, ni imponer orden si vive en el desorden, ni gobernar si no se somete primero a un gobierno. La paradoja final entonces revela que hay un error político. Muchos creen que gobernar consiste en no ser gobernado por nadie, cuando en realidad el verdadero dominio comienza por el dominio de sí mismo. El rey de Persia, por ejemplo, que se creía dueño de todos, salvo de su esposa, precisamente de quien debía ejercer dominio racional, mostrando así entonces una ceguera moral, voluntaria del poder sin instrucción. Vamos entonces con la ley interior y el gobierno como imagen de lo divino. Uno se podría preguntar, y es muy típico que uno se pregunte este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién gobernará al que gobierna? ¿Ah? ¿Quién gobernará al que gobierna? Plutarco responde diciendo la ley suprema. ¿Ah? La ley suprema, aquella que según Píndaro reina sobre todos mortales e inmortales. Esta ley no es la ley escrita, no es la de los códigos, la de las tablas, no, una ley viva, interior, que habita en el alma de cada gobernante. Es una norma que vigila, acompaña y nunca abandona el alma sin gobierno. Plutarco identifica esta ley con la razón divina, accesible mediante la formación filosófica, y la presenta como el único límite auténtico del poder absoluto, especialmente en contextos donde el soberano se sitúa por encima de la ley positiva. De hecho, Plutarco, como nos tiene bien acostumbrados, nos habla de el rey de Persia, que tenía un servidor encargado de despertarlo cada mañana. ¿Ah? Tenía un asistente ahí que lo despertaba cada mañana y le recordaba su misión divina: levanta, rey, y ocúpate de los asuntos de los que el gran Oromazda ha querido que tú ocupes. Eso le decía. Sin embargo, este recordatorio externo es solo un sucedáneo. El gobernante verdaderamente instruido posee esa voz, pero ¿dónde está? Está dentro de sí, como conciencia racional permanente. El buen gobierno entonces no depende de las amonestaciones externas, sino de una vigilancia interior constante, que convierte al gobernante en su propio guardián. Polemón había definido el amor como un servicio de los dioses para el cuidado de los jóvenes. Con mayor razón, afirma Plutarco entonces, los gobernantes sirven a la divinidad para el cuidado y conservación de los hombres. Su función no es apropiarse de los bienes, sino distribuirlos, preservarlos, conforme entonces al orden divino. Esa es la idea. El gobernante aparece así como un mediador, administra los dones de los dioses para el bien común. Y esta meditación se explica mediante una extensa imagen que toma de Eurípides, Plutarco. El cielo rodea la tierra, derrama semillas. La lluvia, los vientos y los astros cooperan con la generación de la vida, y el sol comunica a todo belleza y armonía amorosa. Sin embargo, Plutarco nos dice que todos estos bienes naturales serían inútiles sin ley, sin justicia y sin gobierno. La justicia es el fin de la ley. La ley es la tarea del gobernante, y el gobernante a su vez es imagen del Dios ordenador del cosmos. Sin embargo, si no tenemos un gobierno justo, incluso la abundancia se vuelve estéril, o también incluso destructiva. Por eso el ejemplo de Platón que nosotros poníamos al comienzo, ¿no? Por lo tanto, la divinidad
el gobernante, como estatua viva de la divinidad, no necesita escultores como Fidias o Policleto. Él mismo se modela a asemejarse a lo divino mediante la justicia, la equidad y la razón. Así como los dioses colocaron el sol y la luna en el cielo como imágenes visibles de su orden, el gobernante es en la ciudad un reflejo de ese resplandor divino, manteniendo la justicia no con símbolos de poder, un cetro, un rayo, un tridente, sino con la razón divina en su mente. De hecho, aquellos que se representan con atributos terribles hacen odiosa su insensatez, pues la divinidad castiga a quienes imitan su poder, pero engrandece a quienes imitan su virtud. La verdadera semejanza con lo divino no está en la fuerza, sino en la dulzura, la justicia, la verdad y el amor a los hombres. La divinidad no es feliz por la duración infinita de su existencia, sino por el dominio de su virtud. Por eso nada es más bello, y más propiamente divino, que vivir bajo su gobierno y reproducirlo en la vida política mediante un poder justo y razonable. Hablemos entonces de los reyes y los tiranos. Anaxarco, quien intenta consolar a Alejandro por el asesinato de Clito, afirmando que todo lo que hace un rey es justo por el solo hecho de hacerlo, se ve en esta idea que se sitúa la justicia y el derecho como simples acompañantes del poder. O sea, pareciera ser que por derecho a ser rey, ahí viene incluida la justicia. Si yo soy rey, inmediatamente yo soy justo. Pero para Plutarco, no solo esto es falso, sino que es moralmente peligroso, porque no sana el arrepentimiento, sino que lo anestesia y lo predispone a repetirse. Frente a ello, Plutarco nos dice que no es que la justicia esté junto a Zeus, sino que Zeus mismo es la justicia, el derecho y la ley más antigua y perfecta conforme a la enseñanza de Hesíodo en la Teogonía. La divinidad suprema no gobierna sin justicia, lo que fuerza la idea entonces de que ningún poder humano puede situarse por encima de ella. O sea, los dioses son justicia, los reyes no. Los reyes tienen que ejercer la justicia, tienen que representarla, pero no son justicia ellos mismos. Esta justicia es descrita por Hesíodo como una virgen incorruptible, que convive con el respeto, la templanza y la sencillez. De ahí que los reyes sean llamados venerables o dignos de respeto, no por el miedo que inspiran, sino precisamente porque siendo justos, tienen menos que temer. El buen soberano teme más cometer injusticia que padecerla. Esta es la idea de Platón. Pues el mal infligido es la causa última del mal sufrido. Este temor no es servil, sino noble, porque se orienta a proteger a los súbditos del daño, incluso de aquel que podría producirse sin que ellos lo adviertan. Para ilustrar esto, Plutarco nos hace la siguiente comparación. Compara al gobernante justo con los perros que vigilan el rebaño. No velan por sí mismos, sino por aquellos que le han sido confiados. Del mismo modo, actúa Epaminondas, es decir, quien permanece sobrio y vigilante mientras los tebanos celebran, para que otros puedan descansar seguros. Aún más radical es el ejemplo de Catón el joven en Útica, quien asegura la salvación de los vencidos y, cumplido su deber político y moral, se da muerte, mostrando que el gobernante debe temer la injusticia, pero no la muerte. Plutarco también describe a los tiranos. Clearco del Ponto y Aristipo de Argos convierten su propia alcoba en una prisión por medio constante a ser asesinados. Los reyes temen por sus súbditos, mientras que los tiranos temen a sus súbditos. Cuanto más extienden su poder, más se multiplica su miedo, porque gobiernan sin justicia y por tanto contra todos. Rechaza la doctrina estoica Plutarco, como nosotros ya sabemos, que identifica a la divinidad con una razón inmanente mezclada con la materia y sometida al cambio. Para Plutarco, siguiendo a Platón, lo divino está en lo alto más bien, está en lo alto, unido a una naturaleza eterna e inmutable, y avanza rectamente hacia su fin conforme a su esencia, como lo dice Platón en las leyes en Fedón. Esta trascendencia permite que la divinidad sea medida y modelo, no parte del desorden del mundo.
Desde esta perspectiva, entonces, la justicia en las ciudades se presenta como un reflejo o resplandor de la razón divina, del mismo modo que el sol es imagen visible del bien en el cielo. El gobernante justo, entonces, que es el que está formado por la filosofía y que se convierte en una imagen viviente, copiando en sí mismo el modelo más bello. Esta imitación no nace del poder ni de la fortuna, sino exclusivamente de la razón filosófica, que ordena el alma del gobernante y a través de ella la ciudad. Plutarco señala la célebre anécdota de Alejandro y Diógenes en Corinto. Alejandro admira la libertad y autosuficiencia del filósofo y confiesa que, de no ser Alejandro, querría ser Diógenes. ¿Se acuerdan de esa escena, ¿no es cierto?, cuando llega Alejandro Magno, se encuentra con Diógenes el perro, y Alejandro Magno le dice, yo soy Alejandro Magno, rey de Macedonia. Y Diógenes le dice, yo soy Diógenes el perro. Y Alejandro Magno ve que no se asombra de ninguna manera a Diógenes y le dice, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le dice, apártate que me estás tapando el sol. Una grandeza increíble mostrando Diógenes el perro frente a Alejandro Magno. Plutarco interpreta este gesto como una intuición profunda. O sea, Alejandro se sentía oprimido por su propia fortuna, por su propia gloria, poder, que le impedían alcanzar la verdadera virtud. Paradójicamente, mediante la filosofía podría haber conservado su grandeza exterior y adquiría la invencibilidad interior de Diógenes. En efecto, frente a las tempestades del destino afortunado, el poder necesita lastre y piloto. Ese lastre y piloto no son otros que la filosofía, única capaz de gobernar al que gobierna. Si uno sabe de esto, uno piensa inmediatamente de esta anécdota con Alejandro Magno y Diógenes, quiero ser como Diógenes, o quiero ser como Alejandro Magno. Y pareciera ser que es peor ser como Alejandro Magno que ser como Diógenes en esta anécdota. Pero Plutarco nos dice, no, señor, o sea, nosotros podemos conservar nuestra imagen exterior, pero teniendo la misma integridad filosófica que Diógenes. ¿Por qué tenemos que ser uno o el otro? No. La verdadera virtud va a resultar entonces en ese equilibrio, en ese dominio de sí mismo, como insiste Plutarco en toda su obra, como lo hemos visto en toda su obra. O sea, en eso va a resumirse el concepto de virtud, el dominio de sí mismo. El peligro del poder sin razón, pasiones desatadas y visibilidad del vicio. La maldad, cuando se une al poder, deja de ser inofensiva y se vuelve devastadora. Plutarco distingue entre la estupidez privada, que unida a la incapacidad apenas causa daño, y la maldad empoderada, que intensifica las pasiones y las convierte en actos irreparables. La observación atribuida a Dionisio es así: el mayor placer del mando consiste en obtener de inmediato lo que se desea. Por eso el peligro máximo aparece cuando quien puede hacer lo que quiere, quiere lo que no debe. El poder actúa como acelerador moral, no crea las pasiones, pero les da vigor y eficacia. Esto lo ilustra Plutarco con una cita a Homero. Dice, apenas la palabra fue dicha, fue cumplido el acto. Esto lo saca de la Ilíada, el libro 19. Como el relámpago respecto del trueno, que se percibe antes, aunque ocurra después, así en los regímenes dominados por el capricho, los castigos preceden a las acusaciones y las condenas a las pruebas. La analogía siempre se apoya en una teoría física antigua sobre la percepción del sonido y la luz. Claro, como lo que habíamos visto del rayo, ¿no es cierto? El desorden moral invierte siempre el orden natural del juicio. Frente a esta deriva, Plutarco introduce el papel moderador de la razón. El corazón cede cuando la autoridad no encuentra resistencia. Por eso la razón debe hacer peso, entre comillas, para presionar y reprimir el mando como el garfio del ancla que resiste la sacudida. El modelo es de esta manera. El gobernante debe imitar al sol, que al alcanzar el punto más alto, avanza con mínima inclinación y mayor lentitud para asegurar su avance, con mínima en realidad inclinación y mayor lentitud para asegurar su recorrido. La grandeza auténtica no acelera, se vuelve más cuidadosa.
Plutarco compara a los epilépticos, cuya enfermedad se manifiesta al moverse en altura, con los ignorantes y maleducados, a quienes la fortuna delata cuando los eleva mediante riqueza, fama o cargos. La elevación no oculta, expone. Y esta idea siempre va a ser recurrente en Plutarco. De hecho, tiene los mismos paralelos en Dion de Prusa y Séneca, por ejemplo. Lo vamos a ver también en las vidas paralelas. Nos da finalmente una metáfora final de unas vasijas, que vacías no se distingue cuál está dañada, pero llenas, la que pierde el líquido revela su defecto. Así las almas corrompidas no contienen la autoridad y derraman pasiones, iras, jactancias y vulgaridades. Incluso los grandes hombres quedan expuestos por faltas mínimas. A Simón se le reprochó el vino, a Escipión el dormir, al lúculo el lujo de sus mesas. La enseñanza entonces es que cuanto más alto el rango, menor el margen para el error, porque el poder convierte lo pequeño en público y lo privado en ejemplar. Uh-huh. Así entonces hemos terminado esta parte de la moralia a un gobernante falto de instrucción. Es entonces en su conjunto una exhortación severa y profundamente actual sobre la naturaleza del poder. Plutarco demuestra que el gobierno no se sostiene en la fuerza, ni la fortuna, ni tampoco entre ellas dos se sostiene la apariencia de autoridad, sino que todo está en la formación moral e intelectual del alma del gobernante. Sin filosofía el poder degenera en tiranía, sin justicia interior la ley se vuelve instrumento de violencia y sin dominio de sí gobernar a otros es imposible, es imposible. Pero ¿qué pasa? Que no todos los gobernantes, y bastante menos, son los que piensan en filosofía o son filósofos. ¿Ah? Por cierto que no, hay algunas excepciones. Bueno, en los tiempos de Plutarco, quizá un poco más adelante podríamos hablar de Marco Aurelio, que fue emperador y además fue filósofo. O sea, eso sí que es una excentricidad y es algo exótico, casi que no se encuentra y mucho menos en los tiempos actuales, ¿no? Pero bueno, esto es entonces la falta hacia la carta a un gobernante sin instrucción, ¿ya? Por lo demás, el gran consejo es el dominio de las pasiones, o sea, el concepto de virtud de Plutarco, pero también, ojalá ese gobernante de no estar estudiando filosofía, de no considerar la filosofía, que la considere, que lo haga ahora. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp y de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Recuerden que todo esto está en la descripción del video. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán,
Sergio Pablo Camarillo Hernández, el Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.